en el modelo inquisitivo, estamos hablando de sistemas procesales, el sistema del Código de Procedimientos Penales del 40 y después su distorsión del proceso penal sumario, ha hecho que, a pesar que la Constitución Política de 1993 establezca la carga de la prueba para el Ministerio Público, la Ley Orgánica del Ministerio Público del 91 también, los fiscales no tengan los casos los tenemos los jueces, y aunque nos hayan cambiado los nombres de jueces penales, seguimos siendo los instructores. O sea, en la realidad, del 100% de diligencias que se practican en la instrucción, ¿cuál es la que aportamos los jueces de oficio? Por lo tanto, vemos cómo el modelo tiende a que se confundan roles de jueces que deberíamos, a nivel de instrucción, de controlar el trabajo de los fiscales, a que nos sumemos y entre ambos tratemos de conseguir estos elementos de convicción. En el nuevo Código Procesal Penal, como todos sabemos, el director de la investigación preparatoria es el fiscal y solo si hay necesidad de algún control sobre el trabajo de él o sobre la conducta de las partes, se pedirá una audiencia para que el juez de la investigación preparatoria se encargue de ello, de poder lograr lo que son los dos fines modernos de un proceso penal acusatorio, que son brindar garantías, esto es, que se respeten los derechos de los imputados, pero también que haya eficiencia, o sea, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad, y lo que se quiere es encontrar un punto de equilibrio, ¿entre qué? Entre garantías y eficiencia. Entonces estamos hablando que estamos en una transición, de un cambio de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio que, como todavía tenemos medio país, donde la reforma procesal penal está restringida solo a 9 delitos, del 382 al 401, va a tener que seguir operando. Tenemos un calendario de implementación progresiva del proceso penal y, por lo tanto, poco a poco seguramente esto va a continuar hasta que el año 2013 llegue a Lima. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que, en la medida que esto sea posible, tratemos de constitucionalizar el proceso penal, o sea, este proceso penal inquisitivo, con pocas garantías, que busca más eficiencia, tratemos nosotros de irlo adecuando a este nuevo proceso penal en la medida que esto sea posible, porque hay que recordar lo siguiente. Primero, que las leyes no se aplican, que las leyes primero se interpretan y después se aplican, y para eso tenemos distintos métodos de interpretación de las leyes. O sea, por supuesto que el primero es el literal o gramatical a partir del sentido enunciativo de la norma, pero normalmente no es suficiente. Después tenemos que ver el histórico, la exposición de motivos de la norma, tenemos que ver qué hay en el ordenamiento del sistema jurídico respecto a la solución de este tema. Después, ¿cuál es la finalidad de la norma? O sea, aparte del tema sistemático, también la interpretación teleológica. Ahora se habla modernamente de principios, de valores, de impacto, de análisis económico del derecho, y entonces la idea es que los operadores tendamos a eso, a que de qué manera podemos, sin causar perjuicio, mejorar este modelo inquisitivo que todavía tenemos a cuestas. Y les pongo un ejemplo, a ver qué les parece. En enero del 2010 salió una ley que se conoció más por la de grilletes electrónicos. O sea, a alguien se le ocurrió el 9 de mayo del 2006 bajar el pronóstico de pena privativa de libertad del artículo 135, inciso segundo, del Código Procesal del 91, de 4 a 1 año. A pesar de que en reforma era más de 4, a pesar de que desde el 91, o sea, lo teníamos 25 años por más de 4, algún caballero se le ocurrió bajarlo a 1 año, para que incluso por omisión de asistencia familiar o por pocos delitos veniales, la gente en su pensamiento puede irse preso. Entonces, en enero del 2010, también a alguien se le ocurre decir, bueno, hay que crear una adición a la comparecencia con restricciones del artículo 144. Vamos a crear la figura de los grilletes electrónicos, de tal manera que haya gente que no tenga que estar afectada en su libertad personal mayormente, ni tenga que estar en su casa con detención domiciliaria, que es tan oneroso para el Estado. El tema, porque se malinterpretó también esto, se pensó siempre que tendrían que haber policías, cuando podría ser con visitas inopinadas de la policía o constataciones de un empleado para dar cuenta al juez si estaba o no estaba. Y claro, eso porque
Porque la comparecencia con detención domiciliaria del artículo 135 del Código 91 era para mujeres en gestación, era para personas enfermas de salud, se recuperaban y se le daba la medida que correspondía, quizás prisión preventiva, porque era una alternativa. Sin embargo, se empezaron a dar estos casos que se llamaron casos contra la corrupción y se empezó a utilizar contra personas que se le hacían cargos por esos temas, lo que no se había previsto originalmente, y por eso se distorsionó todo este tema de la comparecencia con detención domiciliaria cuando se implicó a casos que no estaba previsto. Bueno, entonces el asunto está que ahora, en enero del 2010, sale esta nueva ley que dice, bueno, una alternativa para evitar eso es el tema de los grilletes electrónicos. ¿Dónde se colocarán? En los brazos, en los pies. La idea es que la gente pueda circular y haya un control del lugar donde se encuentre. El tema está que para eso se aprovecha también esta ley de grilletes electrónicos que adiciona un inciso al artículo 143 de la comparecencia para decir restitúyase el pronóstico de pena privativa de libertad de 1 a 4 años. O sea que regresemos a lo que originalmente era un requisito para la prisión preventiva. ¿Cuál es el problema? Que esa ley, al terminar, indica, estará supeditada la vigencia de esta ley a que se expida un decreto supremo. Y entonces, esta ley es de enero del 2010, y tú te vas a las cortes del interior del país y los jueces se han puesto de acuerdo, al menos más que son pocas cortes, para decir, bueno, esta ley no está en vigor, pues, porque hay una parte del decreto supremo al terminar que dice que esto no entra en vigor hasta que no salga el decreto supremo. Y la pregunta que uno se hace es la siguiente, ¿por qué estará condicionado que se concrete la ley a un decreto supremo? ¿Tendrá que ver con un tema presupuestal? O sea, si hay grilletes electrónicos, cada imputado viene con su grillete o el Estado tendrá que comprarlos, habrá que ver quién los paga, si lo paga el Estado, lo paga el imputado, tendrá que haber una licitación pública, me imagino. ¿O hay algún motivo? A pesar de que desde el 91 hasta el año 2006, 25 años, el pronóstico de pena era 4 años, para que se expida un decreto supremo para que regrese al estado actual, además que en el nuevo Código Procesal Penal es 4 años el pronóstico de pena privativa de libertad. Más aún, si sumamos lo que siempre se dice, en el proceso penal la regla es la libertad, la excepción es la prisión preventiva. Si vemos el artículo 7º, el título preliminar del Código Procesal Penal nuevo, vamos a encontrar en el inciso 3º que nos dice que cuando hay un conflicto entre una ley y otra se aplicará la más favorable, y por lo tanto, si todo esto es así, la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón tendríamos que pensar que el pronóstico de pena privativa de libertad para los distritos judiciales donde no hay reforma no ha regresado a ser a 4 años? Acabamos de sacar en la Sala Penal Permanente una resolución en ese sentido, una sentencia normativa conforme al artículo 301A. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo, sobre base de la ley, como jueces de la Corte Suprema, es hacer una interpretación, se entiende, sistemática, teleológica, buscando principios, de tal manera pues que se logre encontrar este equilibrio que yo les decía entre garantías y eficiencia. Y esa es la idea. O sea, se supone que si se dicta una ley para favorecer la libertad personal, ¿cómo tiene que ser la interpretación? Se supone que tiene que ser amplia. Si se dicta una ley que va a afectar la libertad personal, la interpretación tiene que ser restringida. O sea, se entiende pues que los jueces, lo primero que tenemos que hacer cuando sale una ley es examinarla, es evaluarla, tenemos que compararla y tenemos que ver efectivamente qué es lo que debemos hacer cuando se tenga que interpretar y cuando se tenga que aplicar. Entonces, estamos hablando nosotros de sistemas procesales, de un cambio entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal. Yo creo que este tema, en todo caso, para los países latinoamericanos y centroamericanos, es fundamental para que la justicia penal pueda ser mejor. Sin embargo, estos temas no se discuten en España, no se discuten en Alemania. Para ellos es normal que eso sea así, y les cuento algo. Hay muchos amigos que no lo saben. Acá estuvo hace poco una profesora de la Universidad La Sorbona, Patricia Carvajal. Su papá es chileno, pero ella nació en Francia. Allá en La Sorbona los profesores no dictan toda la vida el mismo curso. Todos los años cambian de curso. Civil, penal, procesal. Yo decía, qué versación jurídica, ¿no? O sea, son magníficos porque uno acá considera que el tema de la especialización es fundamental. Y entonces ella me decía que se había enterado, ella es de Francia,
que en los países del sur del mundo se estaba produciendo una reforma. Y como su papá tenía origen chileno, dijo, me voy a Chile a ver qué pasa. Y después vino a Perú y yo la encontré en Huaura. Ahí me la presentaron, Víctor Cubas le habló de mí y me hizo una entrevista y ahí empezamos a conversar. Y ahí me enteré, por ejemplo, por qué mis profesores, qué mal alumno dirán ustedes de procesal penal, me decían que el Código de Procedimientos Penales tenía un origen napoleónico. No sabía. Y era porque tenía que ver con Francia. Ella me decía, la única diferencia entre el código de ustedes y el que tenemos vigente todavía, hace un par de años vino ya, el que tenemos vigente todavía es el idioma. Porque ustedes es en castellano y nosotros en francés. O sea, nuestro código era exactamente igual. Pero le digo, usted no conoce las reformas que hemos hecho desde el 21 de diciembre del 2000 a partir de los casos de corrupción que se produjeron y que se descubrieron a partir de esa fecha, ¿no? Porque si ella se entera, seguramente iría a derecho procesal del enemigo. Porque el 21 de diciembre del 2000, para variar, vamos a agregar, y empezamos con la ley 27379. La ley 27379 del 21 de diciembre del 2000 es la ley que se llamó Medidas Limitativas de Derecho en Investigaciones Preliminares para Casos de Crimen Organizado. 14 medidas limitativas de derecho, no para casos comunes, para casos de crimen organizado. Ahí es donde surge por primera vez en nuestro país lo que se llama la detención preliminar. O sea, todos sabemos que en la Constitución política se establece que solo se puede detener en flagrancia o por mandato judicial. Tenemos claro el concepto de flagrancia, que es intervenir a la persona en el momento que se produce el delito, y entonces cuando se está fugando, cuando se acaba de cometer con evidencias de que viene de cometerlo, y el cuestionamiento que se hace es, ¿y por qué se puede detener fuera de flagrancia? Porque la flagrancia importa cualquier cantidad de indicios de que alguien ha cometido un delito y la vinculación de él, es más, mucha prueba directa seguramente, y entonces el asunto está, ¿por qué se puede detener solo con poca información? Porque la detención preliminar, con el nuevo Código Procesal Penal, la redacción dice que hayan razones plausibles de que haya un delito y la vinculación del imputado. Mientras que la ley 27379 habla que haya base mínima incriminatoria de un delito y la vinculación del imputado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando siempre de poca información. Por ejemplo, en esa oportunidad se habló de que había una señora que era una colaboradora muy importante. Y entonces la pregunta sería si bastaría la sindicación de esa señora de que tal persona recibía de fulano de tal $4.000 mensuales por 3 años. Y con eso podría dictarse una detención preliminar, porque estábamos hablando de un catálogo de delitos, entre ellos corrupción, por supuesto, y entonces si la sola sindicación de una persona muy cercana al que tenía el botín podría ser suficiente para que le apliquen a uno una detención preliminar. Y la respuesta sería que no, porque estamos hablando, sí, de poca información, pero una información que mínimamente esté confirmada. Si la señora decía que ese funcionario público recibía $4.000 mensuales por varios años, pues simplemente la policía con la fiscalía lo que tendría que hacer sería algunas indagaciones. ¿Cómo cuáles? Seguramente que la policía con la fiscalía lo que tendría que hacer es averiguar la situación económica del entorno de ese imputado para establecer que el papá que es jubilado y que gana $150 acaba de comprarse un par de combis para hacer servicio público, o que este señor ha cambiado de colegio a sus hijos, de colegio del Estado a colegios particulares, acaba de viajar al extranjero. Y entonces, cuando